Muy bien, continuamos con nuestro curso de Introducción a la Programación en Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es estudiar los parámetros de tipo args. ¿Ok? Vamos a poner entonces como título parámetros de tipo args. Bien, bueno, como ustedes ya saben, en el video anterior introdujimos este nuevo concepto de programación, esta nueva estructura que son las funciones, ¿verdad? Entonces vimos que las funciones de alguna manera son bloques de código encapsulado que podemos llamar en cualquier parte del código y que permiten realizar la misma actividad una cantidad indeterminada de veces, ¿verdad? Pasándole distintos tipos de datos, ¿verdad? Vimos que para que las funciones trabajen y desarrollen de mejor manera sus actividades requerían de ciertos valores que debíamos pasarle que se llamaban parámetros. ¿Verdad? Entonces vimos en el ejemplo, en el video anterior un ejemplo de cómo determinar las soluciones, ¿verdad? Las raíces de una función cuadrática pasándole los tres parámetros que son el a, el b y el c, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando trabajamos con funciones, nosotros sabemos la cantidad de parámetros que vamos a usar, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a encontrar las raíces de una función cuadrática, solo necesitamos tres parámetros, que es el parámetro a, el parámetro b y el parámetro c, que corresponden al número que multiplica el x cuadrado, el número que multiplica la x y el numerito que está solito, ¿verdad? Entonces, hay ocasiones donde nosotros sí sabemos cuántos parámetros necesitamos en nuestra función. Pero hay otras ocasiones donde nosotros no sabemos cuántos parámetros vamos a necesitar. ¿Te fijas? Por ejemplo, si tú quieres calcular el promedio de una muestra de datos, ¿cuántos elementos puede tener la muestra? Bueno, la muestra puede tener un elemento, puede tener dos, puede tener cinco, puede tener 10, puede tener 20. No sabemos cuántos elementos va a tener la muestra. Eso va a depender de la cantidad de elementos que quiere ingresarle el usuario, ¿verdad? Por lo tanto, en estos casos, nosotros ya no vamos a saber la cantidad de parámetros que vamos a necesitar. ¿Se fijan? Entonces, eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Hay ocasiones donde nosotros sí sabemos con exactitud cuántos parámetros necesitamos y simplemente los ingresamos a la función y la función hace lo que tiene que hacer, pero hay otras veces donde no sabemos cuántos parámetros vamos a requerir. Entonces, cuando no sabemos cuántos parámetros vamos a ingresar, ahí utilizamos esto que denominamos los args, los parámetros de tipo args, ¿sí? Y que nos permiten ingresar todos los parámetros que nosotros queramos y se almacenan dentro de un contenedor de información, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que nosotros podamos ver cómo funciona. Imagínense que vamos a crear una función que calcule el promedio de los números que nosotros le pasemos. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí una función def que se va a llamar promedio, o se puede llamar, no sé, media, por ejemplo, media, ¿sí? Media aritmética, como queramos decirle. Y aquí el usuario tiene que ingresar sus parámetros. Aquí es donde encontramos el problema, porque ¿cuántos números debemos poner como parámetros? La muestra puede tener uno, puede tener dos, puede tener cinco, puede tener 1000. ¿Cuántos elementos definimos? Cuando no sabemos cuántos parámetros va a requerir la función, utilizamos los args. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ponemos aquí el nombre, ¿verdad? De nuestro contenedor donde vamos a meter todos los datos. Por ejemplo, si estamos trabajando con un promedio, a lo mejor esto viene de una muestra, ¿verdad? Entonces vamos a crear una variable que se llame muestra. Pero este es un solo parámetro. ¿Cómo hacemos que el usuario pueda ingresar todo lo que quiera antes de que ponga el nombre del parámetro? Ustedes van a poner ahí un asterisco. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que todos los datos que el usuario ingrese, no importa la cantidad, puede ingresar 5, 10, 15, 40, todos se van a almacenar dentro de la variable muestra. Y la pregunta es, bueno, y entonces, ¿qué es la variable muestra? Básicamente la variable muestra es un contenedor de información, es una especie de tupla, ¿sí? Vamos a ver que podemos, de alguna manera, ¿verdad?, almacenar todo eso dentro de una tupla. ¿Sí? Esta variable que nosotros estamos definiendo aquí es una tupla. Si ustedes le ponen un asterisco antes, se transforma en una tupla y nos permite ingresar todos los datos que nosotros queramos. ¿Sí? Entonces, una vez que el usuario ingrese todos los datos que él quiera, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos que calcular el promedio, ¿verdad? Entonces vamos a crear una variable que se llame promedio. ¿Y cómo se calcula el promedio de una muestra de datos? Ah, tenemos que sumar todos los elementos y dividir por el total. Como estamos trabajando con una tupla, recuerden que podíamos sumar todos los elementos con la función sum,
muestra, y dividir por el total, que para saber el total usamos len, ¿verdad? Porque como no sabemos cuántos va a ingresar, simplemente ponemos len, ¿sí? Fíjense que cuando llamamos a la variable, aquí no tenemos que poner el asterisco, aquí yo no tengo que poner asterisco muestra. No, el asterisco ustedes lo ponen aquí cuando definen la función para dar a entender al programa, a Python, de que esto va a recibir una cantidad indeterminada de elementos, ¿sí? Nada más. Entonces, con esto ya tenemos el promedio. Aquí vamos a ponerle una cantidad de decimales, ¿verdad? Para que no nos quede con tantos decimales. Permitámosle un máximo de 3 decimales. Y vamos a retornar, ¿verdad? Vamos a imprimir el promedio, ¿sí? Podemos poner aquí un mensajito que diga el promedio de la muestra es, y ahí mostramos el promedio. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos definida nuestra función. Por lo tanto, ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Imagínense que yo quiero calcular el promedio, ahí uso la función media, fíjense que ese fue el nombre que le pusimos, y ahora vamos a poner la cantidad de parámetros que nosotros queramos. A ver, ¿cuál será el promedio de 1, 2, 3, 4 y 5? ¿Se fijan? Ahí yo ingresé 5 datos. Entonces, hacemos correr esto y esto me va a decir cuál será el promedio de todo eso. Bueno, el promedio de la muestra es 3. ¿Te fijas? Así de sencillo. El promedio de esta muestra son 3. ¿Qué pasa si yo en vez de poner eso pongo, no sé, en vez de poner del 1 al 5 pongo del 1 al 8? 6, 7, 8. Hacemos correr esto y ahora dice que el promedio es 4,5. ¿Se dan cuenta cómo varía? Ya aquí en la función no tuve que especificar la cantidad de parámetros, sino que al poner ese asterisco al inicio, puedo ingresar la cantidad de parámetros que yo quiera. Puedo ingresar 5, puedo ingresar 8, podría haber ingresado solamente 2, puedo ingresar 1000, la cantidad que yo quiera. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Quiero calcular el promedio de 34, 56, 23, 23, 4, 56 y 100. A ver qué promedio me dará eso. Aquí dice, el promedio de la muestra es 42,286. ¿Te fijas? Así de sencillo. Entonces, los parámetros de tipo args nos van a permitir ingresar a la función una cantidad indeterminada de elementos. ¿Sí? Si yo aquí no hubiese puesto este asterisco, esta función iba a almacenar solamente un elemento, que era muestra. Iba a almacenar solamente un parámetro. Entonces, si yo hago correr esto, fíjense que nos entrega un error. ¿Por qué nos entrega un error? Porque aquí dice que la función media toma solamente un argumento, no 7. ¿Sí? Yo aquí puse 7 y de aquí, como yo definí la función, almacena uno nomás. Chuta, entonces, ¿cómo hago para que la función almacene todo lo que yo quiera? Antes le ponen un asterisco y con eso inmediatamente el programa, fíjense, ahí funciona y puede almacenar toda la información que nosotros queramos. ¿Sí? Esa es la idea de utilizar los parámetros de tipo args. Entonces nos puede permitir, por ejemplo, resolver problemas como este. Por ejemplo, la media, el promedio. Nosotros no sabemos cuántos elementos va a tener la muestra, ¿verdad? Entonces podemos pasarle la cantidad que queramos. ¿Ok? Ahora, una pregunta interesante sería, bueno, ¿y puedo combinar parámetros específicos con parámetros de tipo args? Sí, también se puede, pero en ese caso los parámetros de tipo args tienen que ir al final. ¿Sí? Por ejemplo, imagínate, esta misma función yo la voy a modificar un poco y le voy a permitir al usuario que escoja la cantidad de decimales y que después ingrese todos los elementos de la muestra. Entonces, aquí, antes de args, voy a poner aquí una variable que se llame decimales. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué va a hacer el usuario cuando ingrese los elementos los argumentos de esta función? El primer número que él ponga va a ser exactamente la cantidad de decimales. Y todos los que ingrese desde el segundo hasta el final son la muestra. ¿Se dan cuenta? Aquí estoy mezclando un parámetro simple con un parámetro de tipo args. Este es un dato específico y este de aquí es un contenedor. Podemos meterle todos los datos. Entonces aquí ese decimales lo puedo poner aquí en round para aproximar, ¿verdad? ¿Cuántos decimales quiero? Bueno, esos van a ser los decimales que el usuario quiera. El usuario puede poner su muestra con un decimal, con 5 decimales, con 10 decimales. Él va a decidir. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a poner aquí media. Quiero que la muestra tenga 2 decimales. Se fijan, el primer número es la cantidad de decimales. Y ahora todos los que yo ingrese van a ser los números de mi muestra. ¿Sí? Voy a ingresar aquí, no sé, 2, 4, 6, 8, 1, 1, 1, 4, 5, 0, 0. Ya. Entonces, ¿qué promedio? ¿Cuánto me va a dar esto?
Fíjate, dice que el promedio de la muestra es 2,91 y fíjate que me sale con dos decimales tal como yo lo indiqué acá al inicio. Si yo acá al inicio en vez de ponerle dos decimales le hubiese puesto uno, fíjate que es la muestra no la cambié, lo único que puse aquí, el primer número, en vez de poner dos, le puse uno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si yo hago correr esto, fíjate ahora la muestra me aparece con un solo decimal. ¿No? Y si yo le pongo 3, a ver, hacemos correr esto, y fíjate, ahora me sale con 3 decimales, ¿te das cuenta? Entonces, el primer parámetro me controla la cantidad de decimales y todo lo que le metamos después va a ser la muestra. Entonces, siempre que ustedes quieran combinar los args, los parámetros de tipo args, con los parámetros simples, ustedes ponen todos los parámetros simples que quieran al inicio, pero el último parámetro tiene que ser el args, no lo pueden poner al inicio. ¿Sí? Aquí yo podría seguir poniendo más parámetros simples, ¿sí? Eso no hay problema. Yo podría poner aquí otro parámetro y después otro parámetro y después otro y al final poner el args, ¿se fijan? En este caso puse uno solo porque solo estoy controlando la cantidad decimal, pero obviamente eso depende del problema, ¿sí? Entonces, esto es lo que denominamos un parámetro simple y un parámetro args. ¿Sí? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan me la pueden dejar en los comentarios y ya nos veríamos en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.